Hola a todos, buen día. Soy voluntario CEFODE para mi servicio social. Estoy haciendo un pequeño taller que espero que les sea útil. Este video es grabado para las personas que no pudieron atender a la sesión en vivo que se realizó la semana pasada, pero va a estar disponible en YouTube para cualquiera que tenga la necesidad o el interés por verlo. Bueno, el taller se llama Activa tu carrera y toma el control de tu desarrollo. Está orientado para personas recién egresadas que no saben exactamente pues, cómo es el ambiente laboral y que pues les puede generar algún tipo pues, de estrés el no sentirse preparados, pero pues, tranquilos, no pasa nada. Todos empezamos así alguna vez y es importante que pues ustedes vayan haciéndose un panorama de qué es lo que tienen que estar desarrollando para que ustedes puedan pues tomar control de su carrera y tener mucho éxito profesional. A pesar de que este material se desarrolló para personas de recién egresadas, para profesionistas jóvenes, esta información le puede servir a cualquiera y la puede aplicar. Entonces es bienvenido cualquier persona que yo soy David Carrión y me da mucho gusto poder compartir esta información con ustedes. Bueno, entonces, comenzamos. Bueno, ¿qué hace un profesionista? ¿Qué hace a un profesionista exitoso? Esta es una pregunta muy subjetiva, porque el éxito no existe una definición, digamos, concreta de éxito. Algunas personas podrán decir que es por el alto nivel salarial, la cantidad de subordinados que tiene, el nivel en la organización, las prestaciones que tiene, la cantidad de responsabilidades que tiene, cuántos viajes realiza de negocios, la satisfacción que siente sobre su trabajo, la carga de trabajo que tiene, si tiene alguna presencia global o la cantidad de reconocimientos. Eso es nada más por mencionar algunos, pero existen muchos más que ustedes podrán pensar y cada uno de nosotros tenemos una idea de lo que es un profesionista exitoso. Entonces, lo primero es eso, o sea, interiorizar y preguntarnos, es mi carrera, no es la carrera de los demás. Entonces, tengo que hacer esta pregunta que para mí, ¿qué es un profesionista exitoso? Y entonces, una vez que yo tengo un poquito más claro esto, entonces ahora sí, tomar manos a la obra y empezar a trabajar en esa dirección. Pero primero tenemos que tener un rumbo. Entonces, antes de que tomar la definición de cualquier persona, hay que tomarla de nosotros. Para mí, ¿qué es? Si es un tema salarial, pues entonces trabajaremos para eso. Si es un tema de contenido, de hacer algo que me guste, trabajar en eso. Pero esta es una respuesta que cada uno de ustedes va a tener una respuesta diferente. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo profesional? Pues existen varios factores. Aquí me gustaría empezar con hacer una división importante para que pues ustedes se puedan ir dando cuenta de pues qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces vamos a definir inicialmente con factores internos y factores externos. Los factores externos son todos aquellos que están fuera de nuestro control. En esos van a ir el tema de la empresa, del medio ambiente, y los internos van a ser todos los que están dentro de mí, donde yo sí tengo injerencias, donde yo sí puedo hacer algo. No voy a entrar ahorita en detalle porque ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero quiero que identifiquen y se pongan a pensar dentro de su contexto, ya sea de su trabajo nuevo que tengan o el trabajo que vayan a obtener, qué factores son internos y qué factores son externos, para ver de qué manera ustedes los pueden abordar. Ahorita nos vamos a enfocar en cuestiones internas de ustedes y por eso nada más vamos a hablar de factores internos, pero voy a entrar ahorita un poquito más a detalle. Entonces aquí surge esta pregunta, ¿no? Estos factores, ¿qué determina el crecimiento profesional? Entonces vamos a hablar oportunidades en la empresa, mercado profesional, contexto socioeconómico, ambiente laboral, relación con el supervisor, visibilidad en la organización, conocimiento técnico, formación académica, red de contactos, conocimientos prácticos, habilidades personales, experiencia, el lugar de trabajo o si se cuenta con alguna certificación. Todos estos son factores que influyen. No, ninguno va a decir que no, y esto es nada más por poner un ejemplo. Existen muchísimos más factores que influyen. Pero estos factores, algunos dependen de nosotros
y algunos dependen del exterior. La mayoría de estos que puse son factores externos. ¿Y por qué me enfoqué más en eso? Porque pues la verdad es que esos son los factores que nosotros no podemos controlar. Entonces no tiene caso que nosotros, si ya estamos en una empresa y queremos estar en esa empresa, pero por situaciones del mercado no hay oportunidades, por ya sea algún tipo de recesión, algún tipo de crisis, algún tipo de situación, pues por más que nosotros nos esforcemos, en el sentido de promociones puede ser que no pasen. Pero esto no quiere decir que mi desarrollo profesional tiene que estar detenido. Y eso es justamente el punto que yo quiero compartirles en esta charla. El crecer no es nada más el crecer de tener un aumento, el crecer de tener una nueva posición. Hay un crecimiento profesional que empieza por el crecimiento personal. Si nosotros crecemos, inclusive dentro de nuestro mismo puesto, aprendemos cosas nuevas, desarrollamos nuevas habilidades, aprendemos a manejar mejor el día a día, estamos teniendo desarrollo profesional. Y la idea es que nosotros estemos listos para que cuando se presenten las condiciones, nosotros ya podamos tomar acción. Porque si no hacemos nada, aunque cuando no hay oportunidades, por la excusa de que no hay oportunidades, nos estancamos. Y cuando se presenten las oportunidades, no vamos a estar listos. Entonces la idea es identificar esto y entonces nosotros ver en qué manera nosotros podemos desarrollar. Es cierto que muchos de estos factores, al ser recién egresado, pensamos que no tenemos nada a nuestro favor, en el cual decimos, es que cómo yo voy a competir con una persona que tiene 20 años de experiencia, cómo voy a competir con este compañero que ya lleva 10 años en esta empresa, cómo yo voy a competir con esta persona que tiene más estudios que yo. Es correcto, o sea, a final de cuentas, dentro de nuestro desarrollo profesional vamos a ir desarrollando ciertas habilidades que nos van a permitir ser más efectivos como profesionistas. Sin embargo, el recién egresado tienen que entender que es algo muy bueno. O sea, todas las organizaciones deben de tener estrategias para poder atraer nuevo talento recién egresado para poder mantener una empresa dinámica y una empresa fresca. Hay muchas herramientas que cada uno de ustedes tiene. Aquí nada más les voy a poner unas generales, que digamos, un recién egresado es una pizarra limpia. Y eso en las organizaciones es muy valioso. Pues alguien que está listo, que trae, no está viciado, que no trae una perspectiva ya cerrada, sino que trae todo abierto. Y le permite justamente tener esta nueva perspectiva que igual se conoce como la ceguera de taller, ¿no? Ahí llevas tanto tiempo en el mismo lugar que ya no ves las cosas. Entonces, un nuevo elemento que es recién egresado tiene justamente eso, trae mucha energía. O sea, no pierdan eso. Yo sé que igual ahorita se quieren comer el mundo de una mordida y eso es bueno porque traen esa energía. Sin embargo, hay que enfocarla de maneras adecuadas y de maneras realistas para que no se decepcionen y tampoco para que no se desgasten. Pero esto es algo muy valioso y es una herramienta muy fuerte que ustedes traen. Las expectativas, es bueno tener expectativas, es bueno llegar a algún lugar y esperar que todo va a ser grande, porque hay que hacer realidad esas expectativas. Obviamente hay que mantener los pies en la tierra porque hay veces pues, podemos decepcionar, pero no es malo tener estas expectativas. El dinamismo, pues llega una persona nueva, llegas a un lugar nuevo, es proactividad, eso es muy, muy valioso que trae un recién egresado. La creatividad, también tener esa visión nueva, fresca, que recién conoce las tendencias del mercado, que conoce cómo está la tecnología, eso es muy valioso. Y la disposición, o sea, sería triste saber que una persona entra a un nuevo trabajo y no tiene disposición. Entonces es importante que ustedes reconozcan. Y eso es por mencionar unas generales, pero todos nosotros tenemos, y esa es una de las primeras reflexiones que les quiero que hagan. O sea, imagínense cómo tiene la imagen, es una caja de herramientas. Vean en su caja de herramientas interna y pregúntense, ¿qué herramientas tengo yo? Porque todos tenemos. No todos somos buenos para todos, pero todos tenemos algo para lo que somos buenos. Entonces pregúntense, ¿habrá alguien que sea muy minucioso y que él vea hasta el más pequeño detalle? Y eso es algo, una habilidad que trae de siempre. Y es algo que es muy valioso. Y para las empresas eso es muy valioso. Entonces es importante que lo entiendas, lo identificas y digas, yo traigo eso en mi caja de herramientas. Hay personas que son muy hábiles para resolver
problemas, problemas lógicos, y después eso lo traes en tu caja de herramientas. Hay personas que son muy metódicas para hacer documentación, hacen procesos, eso es algo muy valioso y eso lo traes en tu caja de herramientas. Entonces aquí no es que haya una respuesta, no hay una manera de presentarlo, pero sí, o sea, interiorícense y pregúntense, ¿qué traigo en mi caja de herramientas y de qué manera mi caja de herramientas me puede ayudar en este nuevo trabajo? Les voy a compartir, para empezar ya con el tema más concreto, una herramienta que posiblemente muchos de ustedes ya conozcan. Esta matriz se llama matriz FODA. FODA viene de F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Entonces, tú eres el protagonista de tu historia. Tú eres el responsable de tu crecimiento. Sí, el exterior influye, influye mucho. Sin embargo, el papel protagónico lo tienes tú. Entonces, jamás vayamos a pasar el foco hacia afuera, porque nosotros siempre debemos de traer este deseo interno y de traer las riendas de nuestro desarrollo. El FODA, ¿por qué nos sirve? Primero, porque nos identifica factores internos y factores externos. Esta es una herramienta muy poderosa que yo les recomendaría que se tomen un tiempo, ahorita les voy a explicar cómo funciona, para hacerla. Entonces, del lado izquierdo, como dice ahí, están las debilidades y las fortalezas como factores internos. Y del lado derecho están los factores externos, que son las amenazas y las oportunidades. Entonces, primero nos evaluamos a nosotros mismos. Y entonces vamos a decir, ¿cuáles son mis fortalezas? Son esta caja de herramientas que les decía. Todas esas herramientas las pongo ahí y veo, bueno, esta es mi fortaleza, esta es mi fortaleza, esta es mi fortaleza. Yo sé que no es fácil a veces, hay que ser muy críticos, pero también hay que ser realistas. Les digo, no todo mundo es bueno para hacer todo, pero todos somos buenos para hacer algo. Entonces busquen esos algos, porque no es nada más una cosa, son muchas cosas para lo que son buenos, y pónganlos aquí. Debilidades. También no es fácil. No somos buenos para todo. ¿Para qué no soy bueno? Pregúntenselo. No soy bueno, igual puede ser que una persona no sea puntual, me cuesta mucho trabajo llegar a tiempo, me cuesta mucho trabajo levantarme temprano, me cuesta mucho trabajo organizarme para llegar a tiempo. Bueno, esa es una debilidad, pero no es malo tener debilidades, todos tenemos debilidades. De hecho, es importante que las conozcamos, que nos conozcamos y sepamos lo que son las debilidades. Y esos dos, tanto las fortalezas como las debilidades, son factores internos. Son cosas que nosotros podemos no controlar en su totalidad, porque tampoco sería muy arrogante decir que somos dueños y señores de nuestro propio destino, pero sí son cosas que podemos identificar y empezar a trabajar. Entonces la idea es utilizar estas fortalezas para poder desarrollar estas debilidades. Y bueno, para, digamos, utilizar la herramienta, que no nos enfocaremos ahorita tanto en los factores externos, pero es importante que vean cuáles son dentro de esta matriz las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades son del medio, o sea, en el medio en el que estoy, en la empresa en la que estoy, en la sociedad en la que estoy, en el país en el que estoy. ¿Cuáles son las oportunidades? Hay muchas oportunidades que yo pudiese atacar. Y eso es, pero hay que enfocarnos que son externas. Entonces nosotros ponemos esas oportunidades dentro de la matriz para saber cómo esas oportunidades nos van a facilitar tener éxito. Y ya por último, las amenazas. ¿Qué amenazas hay? Entonces son estos factores externos que nos amenazan, que son, por ejemplo, alguna crisis económica, algún tema de congelamiento de fondos, de que no hay muchos vacantes, que hay recortes de personal. Hay muchísimos factores. Pero digo, este FODA se puede aplicar para proyectos, se puede aplicar para personas, se puede aplicar para muchísimas situaciones. Yo los invito a que se la apliquen a ustedes como personas y a ustedes en su carrera profesional. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? En mi desarrollo, ya sea mi trabajo que ya tengo o el que estoy buscando, ¿cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas? Pero no olviden esto, factores internos y factores externos. Y ahorita que ustedes están empezando y que tienen su historia por escribir, vamos a empezar por ustedes. ¿Por qué puedo cambiar en mí? ¿Qué bueno es mío que me puede ayudar a ser mejor? Entonces nos enfocamos en el lado izquierdo, pero les dejo de tarea también el lado derecho, que es algo, esta es una herramienta muy poderosa
que se utiliza muchísimo y que les va a ayudar a poder identificar en dónde están parados. Pero bueno, la pregunta del millón, ¿qué hago? O sea, ya me dijiste esto, ¿no? O que suena interesante, pero ¿qué hago? ¿Qué hago al respecto? Bueno, en el taller de hoy, digo, nos podemos echar horas platicando, sesiones tras sesiones tras sesiones, y hay muchísimas cosas que mejorar, de manera puntual y de manera general. Todos tenemos áreas de oportunidad. Las, 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 este, las, las fortalezas, digamos, son las cosas buenas y las debilidades son las cosas malas. O sea, a veces lo vemos así. Es un juicio muy general. No necesariamente hay que verlo así. O sea, sí las fortalezas son facilitadoras, son cosas que nos van a ayudar a hacer todo y a obtener nuestras metas. Y las debilidades son áreas de oportunidad. No son cosas malas, son áreas que yo puedo mejorar, son oportunidades para crecer. Entonces, lo que sea, lo primero es esto, entender quiénes somos, qué tengo en mi caja de herramientas y qué puedo mejorar, cuáles son mis áreas de oportunidad. Me gusta a mí mucho desde el punto de vista neurolingüístico, que en lugar de que nosotros, digamos, en el FODA se definen como debilidades, porque así está definida la metodología, sin embargo, a mí me gusta mucho cuando nos referimos a debilidades, utilizar mejor el término áreas de oportunidad, porque así es un tema más proactivo, es un área donde yo puedo mejorar, donde yo puedo ser mejor. Entonces, bueno, nos ponemos a trabajar. ¿Qué hay que hacer? Trabajar. Eso es una realidad de vida y eso siempre va a ser la respuesta para todo. Entonces, a desarrollar habilidades que ayuden a tener un mejor manejo de situaciones. Entonces, para el día de hoy, me gustaría compartirles 3 puntos. Inteligencia emocional, empatía y asertividad. Podríamos llenar la pantalla de cosas que que se pueden mejorar internamente, que podemos desarrollar, pero hoy me gustaría que nos enfocáramos en estos 3 puntos. Estos 3 puntos van de la mano, van así en cadenita como se están poniendo, y justamente son puntos que les van a ayudar a poder desarrollar una serie de habilidades que les van a ayudar en muchas situaciones en su trabajo y que les van a ayudar a poder detonar una carrera profesional mucho mejor que si ustedes no tienen estos 3 factores. Pero les digo, desde tomar las riendas de tu carrera y entender que tú tienes más peso en tu desarrollo del que muchas veces nos damos el crédito, primero tenemos que trabajar en esto. Y estas 3 cosas son cosas que todos podemos trabajar y que para todos van a ser muy útiles. Entonces, inteligencia emocional, empatía y asertividad. Pero bueno, o sea, la pregunta es, ok, ya nos dijiste eso, ok, vamos a trabajarlo. ¿Qué son? ¿Cómo se comen? ¿Y cómo las trabajamos? Bueno, es lo que vamos a platicar hoy. La inteligencia emocional es la capacidad de las personas para reconocer sus propias emociones de los demás y diferenciar entre los sentimientos y las emociones. Ordenarlos y catalogarlos, así como poder modificar o cambiar una emoción o sentimiento cuando sea necesario, en función de las circunstancias. Podemos decir que una persona emocionalmente inteligente es capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones consecuentemente para lograr resultados positivos en sus interpretaciones de lo que sienten las otras personas y uno mismo. Este es una definición y bueno, en la imagen nos pone 5 capacidades: reconocer, empatizar, controlar, elegir y aprender. Entonces, creo que no es la primera vez, espero, que escuchen este término, inteligencia emocional. Es una teoría que no tiene mucho tiempo, que propone un psicólogo, se llama, bueno, son una serie de psicólogos, pero hay un libro que se hizo muy famoso de un psicólogo Goleman que habla sobre esto. Si a alguien le interesa, pues le recomiendo que lo busque, pero ahorita para hablar sobre esto, esta es una capacidad súper importante para la interacción humana. Entonces, en estos esquemas justamente es una parte interna y una parte externa, intrapersonal hacia adentro, interpersonal hacia los demás. Entonces es reconocer tanto mis emociones como las emociones de los demás. Y justamente, ¿qué hago con mis emociones? Las gestiono de manera saludable para que no me generen conflicto y, y las utilizo a mi favor. Y las de los demás de la misma manera. Entonces,
Ya después, tomando en cuenta estas emociones y las emociones de los demás, nos permite utilizar mejor estas emociones y tomar mejores decisiones. Entonces aquí viene, ¿para qué nos sirve? La inteligencia emocional desempeña un papel fundamental en todo tipo de relaciones humanas, desde las amistades, sentimentales, familia y hasta los vínculos laborales. La empatía, el autocontrol emocional y la motivación pueden condicionar el trabajo en equipo. Ha quedado demostrado que una persona con inteligencia emocional, además de saber tomar el camino adecuado, ha valorado previamente su decisión y tiene argumentos para defender su postura. Posee control sobre las emociones, es empática con sus compañeros y normalmente genera entusiasmo. Es alguien que crea buen ambiente de trabajo y ayuda a cohesionar equipos. Como dice el texto, es muy importante en las dinámicas de los equipos efectivos que los miembros de los equipos tengan una buena inteligencia emocional. Entonces, justamente esto es donde nosotros podemos empezar a trabajar. Es primero interiorizar. ¿En verdad soy capaz de identificar mis emociones? Porque suena luego a veces un poquito ridículo, pero es una realidad. Hay veces que no sabemos lo que sentimos. Hay veces que puede ser que estemos tristes, pero lo manifestamos como si estuviéramos enojados. Hay veces que estamos felices, pero no lo externamos y la gente piensa que estamos enojados, o que estamos tristes, o que estamos apáticos. Entonces, primero, nosotros mismos. O sea, ¿cómo me siento? Y ya después es esa parte de qué hago con esa emoción. Las emociones son como energía y la energía es para hacer cosas. Entonces, si yo estoy enojado, eso me llena de una energía que si yo la desecho de manera negativa, va a ser de manera destructiva, va a ser algo muy negativo. Puedo tener una discusión, puedo tener un problema, pero es energía. Igual puede que yo esté enojado y una manera inteligente es que yo utilice esa energía para trabajar más arduamente, o me puedo ir al gimnasio y hacer mi rutina más fuerte, o si estoy triste, si estoy feliz, o sea, identificar la emoción de manera interna. Y después va hacia la percepción. Soy capaz de identificar las emociones de los demás. Aquí es muy importante la comunicación no verbal. Aquí les meto este factor. La comunicación no verbal es esa comunicación, ese mensaje que no se dice de manera verbal, pero que se observa. Entonces también es importante que nosotros en este punto 2 de la inteligencia emocional, de la percepción, nosotros eh, identifiquemos las emociones de los demás. Y entonces, ya que tengo el input, cómo me siento, cómo percibo a los demás, entonces utilizo esa información para tomar decisiones. Igual si yo necesito tener una plática con mi supervisor y veo una plática tensa, difícil, pero veo que él tiene una comunicación no verbal, que su estado emocional es que está triste o está enojado o está muy estresado, igual ese momento no es el más adecuado. Puedo yo utilizar esta inteligencia emocional para hacerlo en otro momento. Y también de lo mismo, si yo en algún momento tuve una discusión con alguien y estoy molesto, no voy a ir en ese momento y seguir con el tema. Igual me voy a comer, ya que me sienta más tranquilo, voy y platico con él. Entonces, esto es la inteligencia emocional. En esto consiste la inteligencia emocional. Consiste en que nosotros seamos capaces de regular estas emociones y no nada más es oprimirlas, porque no se trata de eso, sino se trata de usarlas a mi beneficio. Se trata de usar el estado emocional de otra persona para poder llegar a un punto que nos sea satisfactorio para ambos. Entonces, aquí es donde ustedes, y este es un tema de prueba y error, o sea, es de práctica, es de práctica. O sea, empezar a desarrollar estas habilidades internas para identificar mis propias emociones, para poderlas gestionar y modular de manera más efectiva. Y con los demás. Y que mis decisiones tengan este matiz de emociones, tanto mías como de los demás. El siguiente punto es la empatía. La empatía es un tema muy común y seguramente ustedes ya lo han escuchado, pero me gustaría hacer énfasis de lo importante que es, ya que como escucharon, lo mencioné una parte importante de la inteligencia emocional es la empatía.
Entonces vamos a trabajar. Digo, la empatía se define muchas veces como estar en los zapatos del otro, ¿no? Y pues, de cierta manera sí es así, pero eso sería simplificándolo, ¿no? Digamos, aquí nos pone el texto. Es la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona y de considerar las cosas desde su punto de vista, comprendiendo también sus sentimientos. Su esencia es darnos cuenta de lo que los demás sienten sin necesidad de que lleguen a decirnos. Implica ser capaces de sintonizar señales sutiles. Es muy importante saber interpretar señales no verbales, pues muchas veces no decimos cómo nos sentimos, pero sí lo expresamos. Las personas con déficit de inteligencia emocional tienen grandes problemas en captar e interpretar bien los sentimientos y deseos ajenos. Entonces aquí es donde se conecta. Les digo, estos tres van de la mano. O sea, si yo empiezo a desarrollar mi inteligencia emocional, al mismo tiempo tengo que desarrollar mi empatía. La empatía es un componente fundamental en la inteligencia emocional. Entonces, es esa receptividad, esa tratar de ver en los demás y entender que los demás influyen en mi desarrollo profesional. Si yo soy un miembro del equipo solitario, que no le importa a nadie, que no se preocupa por nadie, o sea, puede que haya un desarrollo, pero ¿qué tipo de desarrollo? Es mucho más fácil crecer si eres un miembro activo del equipo, si eres capaz de hacer empatía con tu equipo, con tu supervisor, con tus subordinados, con quien sea, con tu cliente, porque esta empatía te va a ayudar a conectar con él y poder justamente como un equipo salir adelante. Entonces es importante que justamente nosotros trabajemos en esta percepción y les digo aquí, es muy importante y por eso se pone aquí más así explícitamente esta parte de la comunicación no verbal. O sea, ejercitarnos para desarrollar esta percepción de la comunicación no verbal, identificar estas señales que van desde el tono de voz, la postura, la velocidad del audio, del habla, la velocidad de los gestos, el movimiento de las manos, eh, muchísimas señales que, digamos, pudiesen ser sutiles en sí, pero si nosotros observamos la imagen completa, nos van a dar una señal más concreta sobre el estado emocional de la persona y sobre lo que está buscando. Entonces aquí les digo, por ponerse los ejemplos, vamos a ver ahorita un poquito más adelante, pero sí les digo, o sea, la voz, ¿no? El volumen de la voz, o sea, qué tan alta está, qué tan baja está. O sea, las personas que hablan muy quedito o las que hablan muy rápido, esos son señales. Obviamente, esto, conforme vamos conociendo a las personas, se vuelve mucho más sencillo, porque nosotros igual con un extraño puede ser un poquito más difícil porque pues, no sabemos, pero si yo trabajo con una persona, lo veo prácticamente todos los días, pues obviamente que me voy a dar cuenta cuando hay un cambio en su tono de voz. Su tono habitual no es así. Algo le está molestando, algo tiene algún en la cabeza que le está haciendo que cambie. Entonces, justamente la empatía va a este sentido de conocer a los demás, de entender a los demás y de ver de qué manera nosotros podemos colaborar mejor. Entonces, volviendo un poquito a lo de la inteligencia emocional, les digo, entonces en el primer esquema es conocerme a mí mismo y ya auxiliado con la empatía, en el segundo esquema es conocer a los demás, identificar los sentimientos de los demás. Y entonces sumar estos dos para poder tomar estas decisiones y para poder hacer las cosas de una manera más efectiva. El siguiente es la asertividad. La asertividad es un es algo que se menciona, bueno, ahí creo que la cámara tapa, pero en la carita de la derecha está una carita que dice agresiva. Ajá. Asertividad es una palabra que está muy de moda, posiblemente la han escuchado, y y no, muchas veces no sabemos bien lo que es, nos suena así como un poquito raro, pero justamente es aquí una de las cosas, la tercera factor que quería que discutiéramos y mi factor que me gustaría que se lo llevan de tarea para trabajarlo. La asertividad es un modelo de relación interpersonal que consiste en conocer los propios derechos y defenderlos, respetando a los demás. Tiene como premisa fundamental que todas las personas
poseen derechos básicos o derechos asertivos. Como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se sitúa en un punto intermedio entre otras dos conductas polares, la pasividad, que consiste en permitir que terceros decidan por nosotros o pasen por alto nuestras ideas, y por otro lado tenemos la agresividad, que se presenta cuando no somos capaces de ser objetivos y respetar las ideas de los demás. Entonces le digo, como lo dice el texto y como se ve en la imagen que están las caritas, por un lado está una persona totalmente pasiva, que no defiende sus derechos, que permite que todo el mundo pase por encima de él. Y del otro lado, en el polo extremo, tenemos a la persona agresiva que pasa por encima de todo el mundo. Cada una de ellas, porque no estamos hablando aquí de un juicio de valores, o sea, no es que sean malas o buenas, cada una de ellas tiene sus implicaciones. Y en medio, digamos que en el equilibrio, pues tenemos la actitud asertiva. Y es justamente una de las actitudes que me gustaría que empezaran a trabajar para poder mejorar y utilizarlo como una herramienta que les ayude a desarrollarse. Y bueno, y entonces ahora es más fácil que yo les diga eh, de lo que es, qué no es, para que entendamos un poquito más. Entonces, en el polo extremo, del lado izquierdo, como aparece en la carita triste, está el comportamiento pasivo. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es el comportamiento pasivo? Para entender qué es el comportamiento asertivo. Entonces vamos a manejar tres tipos de consecuencias, ¿no? A nivel verbal, cómo se percibe a nivel verbal, cómo se percibe a nivel no verbal y qué consecuencias tiene eh, la conducta. Y les digo, aquí es importante y por eso les hago tanto énfasis, para que ustedes empiecen a desarrollar eso. O sea, esa percepción, esa empatía y esa inteligencia emocional de que ustedes empiecen a identificar cuando tengan estas interacciones con las personas, cómo es que es el estilo de comunicación que tiene la persona. Y en función de eso, ustedes manejar sus emociones y gestionar su manera de actuar. Entonces, la conducta a nivel verbal de un comportamiento pasivo, pues es vacilante, cortada, o con un volumen inaudible o bajo, que justamente denota inseguridad y utiliza expresiones como quizás, como supongo, te importa mucho sí, o sea, siempre titubeando o siempre con un signo de interrogación al final. O sea, para que siempre está como preguntando para que no quede él. Y les digo, y en estas verbales, pues su voz es tartamudea, muy bajita. Creo que todos, sin algunos de ustedes podrán tener este tipo de comportamientos o los han observado. Y les digo, no es que esté mal, es importante que ustedes lo identifican y se den cuenta que tienen estas conductas. Y en algunas situaciones puede que esas conductas sean las adecuadas, pero justamente de eso se trata, que ustedes utilicen el criterio para decidir qué tipo de comportamiento van a tener en qué tipo de situación. A nivel no verbal, que justamente lo que les digo, son estas notas que tenemos que identificar que no son son sutiles, pero que nos van a ayudar mucho. Rehuyen la mirada, tienen movimientos nerviosos, su postura es encorvada, recogida, o sus ojos hacia abajo, evitan el conflicto, igual y tienen risas falsas por incomodidad, y pues están moviendo las manos y siempre haciendo cosas con las manos. Entonces digo, tanto la conducta a nivel verbal como en un nivel no verbal es importante. Y aquí el ejercicio es ese, o sea, dense a la tarea de en sus interacciones darse cuenta de estas cosas. O sea, ¿qué señales a nivel verbal me está dando la persona? ¿Qué señales a nivel no verbal me está dando? Y en función de eso, ustedes con esto que le estoy poniendo aquí, ya con eso tienen una guía de qué tipo de, este, de comportamiento tiene. Bueno, las consecuencias a nivel conductual, creo que la imagen igual otra vez le tapa un cacho, pero yo se las digo, no defienden sus derechos y cuidan los de los demás, pierden oportunidades, tienen relaciones sociales desequilibradas, se sienten frustrados y suelen tener baja autoestima,
sufren niveles de ansiedad altos, son solitarios, no tienen sensación de control, puede que esto les dificulte alcanzar sus objetivos y los demás no lo respetan. Entonces, esto, digamos, no es general, no siempre es así, pero son situaciones que se pueden presentar si uno tiene un comportamiento pasivo al extremo. Entonces, como pueden ver, muchas de estas pues, son negativas. Entonces, la persona que siempre tenga un comportamiento pasivo pues, se va a ver pues, apachurrado por los demás. Entonces, si ustedes se encuentran en esta situación, es importante que empiecen a trabajar para potenciarse. ¿Y cómo se potencian? Siendo más asertivos, que ahorita vamos a ver cómo somos más asertivos. Pero aquí el chiste es que justamente primero, les digo, ya identificamos estas situaciones en nosotros. Y después lo identificamos en los demás y ya después decidimos cómo actuamos. Entonces, en el comportamiento pasivo tenemos varios patrones de pensamiento y tenemos las emociones asociadas. ¿Por qué les pongo esto? Porque esto está totalmente relacionado con inteligencia emocional. Estos son los que tienen que identificar. Entonces, el patrón de pensamiento dice, consideran que así evitan molestar o ofender a los demás. Son personas sacrificadas. Lo que yo sienta, piense o desee, no importa. Importa que tú sientas, pienses o desees. Es necesario ser querido y apreciado por todo el mundo. Sensación de incomprensión, de manipulación. Y las sentimientos y emociones son impotencia, frecuentes sentimientos de culpa, baja autoestima, deshonestidad emocional, ansiedad y frustración. Como les pongo en la imagen, se ve muy claro. O sea, en la máscara la persona está feliz y detrás de la máscara está enojada. Pero ese enojo no lo muestra. Ese enojo lo reprime y se lo guarda para él. Porque una persona en el extremo pasivo considera más importante que los demás estén bien a que él esté bien. Entonces, esto genera un problema muy grande porque vive en un conflicto interno en el cual no manifiesta sus deseos, no manifiesta sus necesidades y se sacrifica por los demás. Y justamente aquí se menciona, son personas que por lo general se sacrifican y esta sensación de incomprensión, de manipulación, es porque sienten que todo el mundo les está viendo la cara. Y eso les genera una frustración muy grande. Entonces, como les decía, este es en el polo negativo. O sea, no quiere decir que las personas tengan que ser, es un matiz. Entonces, esta escala puede variar, o sea, puede ser de actitudes ligeramente pasivas, ligeramente agresivas. Entonces, el punto aquí es que nosotros modulemos en función de las necesidades de la situación este tipo de actitudes, pero sin caer en el extremo, porque aquí le estoy mostrando cuáles son las consecuencias del extremo y no son las más favorables. Bueno, vámonos al otro polo. Comportamiento agresivo. Les digo, ¿qué es el comportamiento asertivo? Primero vamos a ver qué no es. Entonces ya vimos que no es el pasivo y ya vimos qué es el pasivo. Entonces ahora vamos a ver qué no es el agresivo. ¿Qué es el comportamiento agresivo? Bueno, igual. La conducta a nivel verbal es impositiva, interrumpe a los demás, habla con voz alta, habla fluido y rápido. Y tiene expresiones como harías mejor, deberías, si no tienes cuidado, son amenazantes. Y al no verbal es una mirada muy fija, es enfrentativo, son gestos amenazantes, postura hacia adelante, invaden normalmente el espacio personal y son muy intimidatorios. Y entonces las consecuencias de su conducta es, ya igual, cuida de sus derechos y viola a los demás. Pierde oportunidades, tiene conflictos interpersonales, baja autoestima, crea tensión, sensación de no control, alcanza sus objetivos y los demás le temen. Entonces es interesante porque el pasivo complaciente, por lo general, pues como valora más sus relaciones con los demás, quiere caerle bien a todo el mundo, pues hay veces que conserva sus amistades. Y en cambio, el agresivo tiende a aislarse en el sentido de que pues, todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Entonces es esa gente que siempre tiene que tener la razón, siempre tiene que ser él, nada más importa él y soy yo, conmigo, para mí. Entonces,
digamos, vuelvo a lo mismo, este es un extremo. Hay veces que sí nos va a requerir que tengamos una actitud más agresiva y hay veces que nos va a requerir tener una actitud más pasiva. Pero el chiste aquí es que no ocurra de manera automática, que nosotros, con este tema que les dije, la inteligencia emocional, decidamos cuándo es útil para mí. Entonces, como ven aquí, pues son muy impositivos, son muy intensos y eso no siempre tiene resultados favorables. Entonces, comportamiento agresivo, como el otro, tiene patrones de pensamiento y estos son así. Ahora solo yo importo. Lo que tú sientes o pienses no me interesa. Piensan que si no se les comportan de esta manera, son vulnerables. O sea, si no estoy así siempre a la defensiva, me van a herir, entonces yo no voy a mostrarme vulnerable. Lo sitúan todo en términos de ganar-perder. Sí, son personas que son o todo o nada. O sea, yo siempre voy a ganar. Este, pueden darse las creencias de hay gente mala y vil que merecen ser castigadas, es horrible que las cosas no salgan como a mí me gusta, que saliesen. O sea, no tienen, tienen muy poca tolerancia al fracaso porque pues, ellos siempre tienen que estar bien y a cometer errores. Y entonces los sentimientos y emociones que acompañan este tipo de comportamiento, pues es ansiedad creciente, soledad, sensación de incomprensión, culpa, frustración, baja autoestima, sensación de falta de control, enfado cada vez más constante y que se extiende a cada vez más personas y situaciones, honestidad emocional, expresan lo que sienten y no engañan a nadie. O sea, es así como que no, directo la bala. O sea, yo digo las cosas como son. Entonces, este es el otro polo. O sea, nos vamos de que una persona que no defiende sus derechos y que deja que todo el mundo pase por encima de él, a una persona que sus derechos son los únicos que importan. Y esa persona está dispuesta a pasar por encima de quien sea para obtener lo que quiere. Y entonces los demás no importan. Entonces, son los dos polos. Entonces, y como les decía, esto es un espectro. Entonces, no es de que o estoy aquí o estoy allá. O sea, puedo estar aquí o puedo estar acá. O en cualquier punto intermedio. Pero entonces, ¿dónde es donde las cosas funcionan mejor? ¿Dónde está el equilibrio? Pues en el centro. ¿Y qué está en el centro? La asertividad. Entonces, la asertividad es ese equilibrio que nos da ese punto medio que nos va a ayudar a gestionar que cuando la situación lo requiera, voy a ser más agresivo y cuando la situación lo requiera, voy a ser más pasivo, pero sin llegar al extremo. Entonces, el comportamiento asertivo a nivel verbal es directa, voz firme, sin vacilar, habla fluido, tiene verbalizaciones positivas y expresiones como quiero, siento, pienso, hagamos, qué piensas, o sea, incluyendo a los demás. En las no verbales, ve a los ojos, son gestos firmes, las manos sueltas y relajadas, postura relajada, respuesta directa a las situaciones. Y en la conducta tenemos las consecuencias de defiende sus derechos y cuida los de los demás, crea sus propias oportunidades, tiene relaciones sociales equilibradas, tiene buena autoestima, relajado y satisfecho, sensación de control, alcanza sus objetivos y los demás lo respetan. Y entonces, pues el comportamiento asertivo tiene, aparte de los patrones de pensamiento, conocen y creen en unos derechos para sí y para los demás. Sus convicciones son en su mayoría racionales y los sentimientos y emociones tiene buena autoestima, no se siente inferior ni superior a los demás y la satisfacción en las relaciones y respeto por uno mismo y sensación de control emocional. Entonces, digamos que la asertividad sería como en la cadena el último. Entonces, primero tenemos la inteligencia emocional. Para tener una inteligencia emocional necesitamos desarrollar la empatía. Y ya que tengamos una buena inteligencia emocional y desarrollemos la empatía, vamos a poder tener un comportamiento más asertivo. Porque en esa asertividad no nos vamos a anular el comportamiento pasivo,
vamos a ser empáticos y no vamos a anular a los demás en el comportamiento agresivo, y vamos a encontrar este equilibrio en medio en un comportamiento asertivo. Y utilizando la inteligencia emocional, cuando sea necesario vamos a ser más agresivos, pero sin invalidar a los demás. Y cuando sea necesario vamos a ser más pasivos, pero sin invalidarnos a nosotros mismos. Entonces, esto no es el hilo negro. Puede ser que usted diga, no, pues eso es lógico, ¿no? Sí, sí es lógico. Pero desafortunadamente, muchas personas no tienen estas habilidades desarrolladas y que cuando empiezan a trabajar, empiezan a chocar con los demás y empiezan a tener problemas y empiezan a tener conflictos en sus equipos porque no tienen desarrollados estas tres cosas que les estoy mencionando. Entonces, ¿cómo puedo yo tomar el control de mi carrera profesional? Es desarrollando esto. Y les digo, estos son 3 puntos muy, muy, muy concretos de cosas que ustedes pueden empezar a trabajar desde el día de hoy y que les va a ayudar muchísimo el día de mañana en su carrera profesional. Y entonces es poniéndonos nosotros en el foco central, que no importan los factores externos, yo voy a trabajar en mí y yo puedo crecer sin importar lo que esté pasando alrededor. Y yo siendo una mejor persona, siendo un mejor profesionista, voy a estar listo para cuando las oportunidades se presenten. Entonces, de manera puntual, les digo, estas son las cosas que pueden ustedes empezar a trabajar. Y es práctica, o sea, es práctico. Van a empezar con la práctica. Inteligencia emocional, ¿cómo me siento? ¿Qué puedo hacer con mi estado emocional actual? ¿De qué manera me ayuda o de qué manera me incapacita mi estado emocional actual? ¿Cómo puedo modificar mi estado emocional actual? ¿Cómo se sienten las personas a mi alrededor? ¿Cómo puedo yo contribuir para cambiar su estado emocional? ¿Cómo puedo yo utilizar su estado emocional para mi beneficio? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de gestionarme? ¿Cómo puedo gestionar a los demás para obtener los resultados? ¿Cómo salieron las cosas? ¿Cómo voy a hacer las cosas después? Esos son los 5 puntos que les había mencionado anteriormente. Y ya se hace y se vuelve esto, o sea, un ciclo. Constantemente estoy aprendiendo, constantemente estoy modificando y constantemente estoy haciendo las cosas de maneras distintas hasta que encuentre la manera que me funciona. Inteligencia emocional. Sentimientos que me ayudan, no que me estorban. Sentimientos que me dan energía, no conflictos. Y entonces, empatía. Entender a los demás. Cómo, o sea, ser receptivo para identificar el estado emocional de los demás y pensar cómo puedo ser más colaborativo, cómo puedo ser más comprensivo para obtener los beneficios. Porque digo, sí tiene un objetivo, no es nada más un tema altruista de, voy a ser buenos con todo, no. O sea, estamos hablando de una carrera profesional, de un desarrollo donde el éxito profesional es el objetivo. Entonces es colaborar con los demás, entender los demás para obtener un éxito profesional. Y entonces, ¿cómo voy a hacer todo esto? Teniendo un comportamiento más asertivo. Voy a no perder de vista los derechos de los demás, pero también siempre resguardando mis propios derechos. Y eso va a pasar a todos los niveles. Ahorita igual, como recién egresados, pues ustedes van a ser subordinados, entonces va a ser como miembro de un equipo, o sea, con mis similares y con mi supervisor, pero el día de mañana, ustedes, si aplican esto, van a tener éxito y entonces el día de mañana ustedes van a ser supervisores. Y entonces como supervisor, considerando a mis subordinados, considerando a mis similares y a mis supervisores. Entonces es este equilibrio lo que les va a potenciar y les va a ayudar. Y entonces la experiencia llegará con el tiempo. Las oportunidades llegarán con las situaciones. Eso no lo pueden controlar. Pero si ustedes quieren empezar a desarrollar su carrera desde el día cero, empiecen a trabajar estas cosas. Y entonces ustedes van a ser los dueños de su desarrollo, los dueños de su carrera, y el día de mañana van a ver que las oportunidades se presentan. Y el que las toma es el que está listo. Y ustedes, trabajando esto, van a estar listos. Bueno.
Muchísimas gracias. Debido a que esto es la sesión asíncrona, pues aquí no hay preguntas, pero cualquier pregunta o comentario lo pueden dejar en la zona de los comentarios. Y pues muchísimas gracias y pues les deseo éxito a todos. Que tengan bonito día y hasta luego.